¿Es el salario mínimo en España suficiente para vivir con dignidad? Silvia Inchaurrondo planteó esta pregunta al presidente de la COE, Antonio Garamendi, y su respuesta ha generado un revuelo monumental. No es serio ni viene a cuento. En este vídeo te contamos por qué estas palabras están en boca de todos y qué implicaciones tienen para trabajadores y empresarios. Quédate, porque este debate nos afecta a todos. El salario mínimo interprofesional, SMI, siempre ha sido un tema que genera intensos debates en España. Es mucho más que una cifra en un decreto. Para muchos, es una línea que separa la dignidad laboral de la precariedad. Este año, el SMI ha alcanzado los 1.134 euros mensuales en 14 pagas, un incremento que, según el gobierno, busca proteger a los trabajadores con menores ingresos y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, no todos ven estos incrementos de la misma forma. Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, lleva tiempo advirtiendo de los posibles efectos negativos de estas subidas en el tejido empresarial. Para él, las pequeñas y medianas empresas, pymes, y los autónomos, que representan una parte significativa de la economía española, podrían enfrentar serias dificultades para asumir estos costes laborales adicionales. Los argumentos de Garamendi se centran en el impacto que un SMI elevado podría tener en el empleo. Según él, aunque los grandes empresarios pueden adaptarse más fácilmente, las pequeñas empresas, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio y la agricultura, podrían verse obligadas a reducir personal o incluso cerrar sus puertas. Además, sostiene que en zonas rurales, donde los márgenes de beneficio suelen ser más ajustados, estos aumentos pueden ser aún más difíciles de gestionar. El trasfondo de este debate no es solo económico, sino también político. El gobierno defiende estas medidas como una herramienta para reducir la desigualdad y fomentar un crecimiento económico más equitativo. Por su parte, la patronal insiste en que cualquier política salarial debe ir acompañada de medidas que incentiven la productividad y reduzcan los costes empresariales, como la reducción de impuestos o subvenciones específicas. Este escenario de confrontación no solo refleja la tensión entre empresarios y trabajadores, sino también cómo las decisiones económicas pueden convertirse en un campo de batalla político. Y es en este contexto donde se produce el intercambio que protagoniza este vídeo. La entrevista en La Hora de la Una comenzó como cualquier otra conversación entre un periodista y un líder empresarial. Sin embargo, Silvia Inchaurrondo, conocida por no rehuir las preguntas incómodas, decidió poner el foco en un tema que afecta a millones de españoles: el salario mínimo. Su pregunta fue directa y contundente. ¿Cree que 1.134 euros al mes es un salario digno? Antonio Garamendi, acostumbrado a entrevistas más técnicas o moderadas, se encontró con una cuestión que claramente le incomodó. Su respuesta fue rápida, pero no menos polémica: no me parece serio ni que venga a cuento. Estas palabras no solo evitaron responder directamente a la pregunta, sino que también dieron la impresión, para algunos, de una falta de sensibilidad hacia quienes viven con ese ingreso. El intercambio no terminó ahí. Inchaurrondo insistió, argumentando que la dignidad de un salario mínimo es una cuestión central en el debate económico actual. Pero Garamendi se mantuvo firme en su postura, argumentando que la pregunta no abordaba la complejidad de la situación de las empresas que deben afrontar esos pagos. Este momento de tensión se convirtió en uno de los más comentados en redes sociales y medios de comunicación. Para algunos, las palabras de Garamendi reflejan la desconexión de ciertos líderes empresariales con la realidad de los trabajadores con salarios bajos. Para otros, defendió con claridad las dificultades reales que enfrentan las pequeñas empresas y autónomos, dejando claro que la sostenibilidad del empleo también está en juego. El intercambio ha desatado un debate más amplio. ¿Debe priorizarse la dignidad salarial por encima de todo, o es igual de importante considerar las limitaciones económicas de las empresas? Lo que está claro es que este tema sigue dividiendo opiniones, y la conversación entre Inchaurrondo y Garamendi lo ha puesto de nuevo en el centro del escenario. Si te está gustando el análisis, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir al tanto de las últimas noticias. Queda mucho por analizar. La respuesta de Antonio Garamendi no pasó desapercibida, especialmente en el ámbito político y social. Su comentario de que la pregunta no era seria generó una ola de críticas desde diferentes sectores. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue una de las primeras en reaccionar. En declaraciones posteriores, Díaz calificó las palabras de Garamendi como insensibles y subrayó que el salario mínimo es un derecho fundamental que debe garantizar una vida digna para quienes trabajan. Es fácil decir que un salario de 1.134 euros no es un tema serio cuando se ganan 20 o 30 veces esa cantidad, declaró Díaz. Sus palabras rápidamente ganaron apoyo entre sindicatos y trabajadores, quienes vieron en ellas un recordatorio de la desigualdad existente entre los altos directivos y la base laboral del país.
Díaz también aprovechó para reafirmar el compromiso del gobierno con la política de aumentos progresivos del SMI, argumentando que es una herramienta clave para reducir la brecha salarial y combatir la pobreza laboral. Por otro lado, algunos sectores empresariales y figuras conservadoras respaldaron la postura de Garamendi. Argumentaron que el debate sobre el SMI no puede reducirse a si un salario es digno o no, sino que debe incluir una discusión más amplia sobre la sostenibilidad económica y la competitividad empresarial. Según sus defensores, las subidas del SMI pueden ser contraproducentes si no van acompañadas de medidas que fomenten la productividad y reduzcan los costes laborales. En redes sociales, la conversación fue intensa. Mientras unos compartían el clip de la entrevista como un ejemplo de desconexión entre las élites y los trabajadores, otros defendían que Garamendi estaba siendo realista al exponer las limitaciones económicas de las pequeñas empresas. Los memes y los hashtags relacionados con el SMI se convirtieron en tendencia, reflejando la polarización que este tema genera en la sociedad española. El tenso intercambio entre Garamendi e Inchaurrondo no es un incidente aislado, sino una muestra de las dificultades que enfrenta el diálogo social en España. Por un lado, el gobierno defiende los aumentos del SMI como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y reducir la desigualdad. Por otro, los representantes de los empresarios insisten en que estas medidas pueden tener consecuencias negativas para la economía, especialmente en un entorno donde la inflación y los costes de producción están al alza. El desacuerdo entre ambas partes refleja un problema más profundo: la falta de consenso sobre cómo equilibrar los intereses de los trabajadores con los de las empresas. Aunque el gobierno y la patronal participan en mesas de negociación, las tensiones suelen surgir cuando se toman decisiones que no cuentan con un respaldo unánime. Garamendi, en varias ocasiones, ha criticado lo que denomina un monólogo social, acusando al gobierno de imponer medidas sin considerar adecuadamente las preocupaciones del sector empresarial. Por otro lado, este debate también pone de manifiesto la disparidad de percepciones entre quienes tienen salarios altos y quienes viven con el salario mínimo. Mientras los primeros pueden ver el aumento del SMI como una carga económica para las empresas, para los segundos es una cuestión de supervivencia y dignidad. Esta brecha no solo alimenta las tensiones políticas, sino que también subraya la importancia de tener un diálogo social más inclusivo y empático. Finalmente, el intercambio entre Inchaurrondo y Garamendi también plantea preguntas sobre el papel de los medios en estos debates. Al poner en el centro del foco a figuras como Garamendi, los periodistas no solo facilitan el acceso a información, sino que también exponen a los líderes a la opinión pública, obligándolos a justificar sus posturas ante un público más amplio y crítico. Este episodio no solo es un reflejo de las diferencias entre empresarios y gobierno, sino también un recordatorio de que el debate sobre el salario mínimo es mucho más que una cifra. Es una cuestión de justicia social, sostenibilidad económica y, sobre todo, de visión para construir un país más equilibrado. El intercambio entre Antonio Garamendi y Silvia Inchaurrondo no es solo una anécdota más en el debate sobre el salario mínimo en España. Es un ejemplo claro de las tensiones profundas entre los diferentes sectores de la sociedad y de cómo las palabras, en ocasiones, pueden avivar conversaciones que ya estaban latentes. El salario mínimo interprofesional, para muchos, representa un derecho fundamental que garantiza una vida digna para quienes trabajan. Pero también plantea desafíos complejos. ¿Cómo asegurar que estas medidas no asfixien a las pequeñas empresas, que a menudo son el corazón económico de zonas rurales y urbanas en España? ¿Dónde está el equilibrio entre la justicia social y la sostenibilidad económica? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero son fundamentales para entender el debate en su conjunto. Las declaraciones de Garamendi, calificando de no seria una pregunta tan relevante como la dignidad del SMI, han generado un debate necesario. Su postura ha sido interpretada por algunos como un recordatorio de las limitaciones empresariales, mientras que otros lo han visto como un reflejo de la desconexión de ciertas élites con la realidad de millones de trabajadores. Por otro lado, las respuestas contundentes de figuras como Yolanda Díaz y el respaldo que han recibido en redes sociales muestran que el tema del SMI es mucho más que una discusión técnica, es un símbolo de las desigualdades que aún persisten. Este episodio también deja algo muy claro: el diálogo social en España necesita evolucionar. No se trata solo de buscar consensos, sino de construir una conversación donde todas las voces, desde los empresarios hasta los trabajadores, tengan un lugar. Es un recordatorio de que detrás de cada cifra hay vidas reales, familias que dependen de un salario digno para llegar a fin de mes. Y aquí es donde entramos todos. Como ciudadanos, no podemos ser meros espectadores de estas discusiones. Tenemos la responsabilidad de mantenernos informados, de participar en el debate y de exigir a nuestros líderes que tomen decisiones que beneficien al conjunto de la sociedad. Porque al final del día, el progreso no puede ser un privilegio de unos pocos, debe ser un objetivo compartido. ¿Qué opinas tú?
¿Crees que el salario mínimo actual es suficiente para vivir con dignidad? ¿Cómo deberían las empresas y el gobierno encontrar un punto de equilibrio que satisfaga las necesidades de ambas partes? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque este canal es un espacio para que todas las voces sean escuchadas. Antes de despedirnos, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita para estar siempre al tanto de los temas más relevantes y comparte este vídeo con tus amigos y familiares para ampliar el debate. No olvides que, en pantalla, tienes 2 vídeos más que seguramente te interesarán. Elige uno y sigue explorando con nosotros los temas que realmente importan. Nos vemos en el próximo vídeo.